Cuando creemos que somos como Dios, hay pecados obvios que tocan a nuestra conciencia con fuerza y son claros de identificar, pero a veces hay pecados que incluso pueden ser más frecuentes que los conocidos, pero son subterráneos, soterrados. Son pecados no tan fácilmente reconocidos y por eso son menos confesados. Sin embargo, están ahí y pueden producir muchísimo daño en la vida del creyente. A través de la historia de un varón bíblico vamos a analizar ese pecado, pero antes vamos a ver su origen. En Génesis 3, versículos 4 y 5, una escena muy conocida en el huerto del Edén, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Vamos a orar primero. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra y tu Espíritu Santo nos ayudan a descubrir las raíces ocultas que tenemos, Señor, y que a veces ocasionan verdaderos caos espirituales y en nuestra vida cotidiana. Ayudan, Señor, a nuestra humildad hoy. Quita de nosotros la disculpa, la soberbia, la justificación, y que podamos ver, Señor, si estos pecados están contaminando nuestra vida y están produciendo daños que tú siempre quieres venir a reparar y siempre quieres, Señor, en su lugar traer bendición. Así que hoy, Padre, nos presentamos delante de ti con conciencia limpia para que tu Espíritu quite de nosotros lo que a ti no te agrada, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta escena tiene una frase pequeñísima allí en el centro. Estaba hablando la serpiente antigua, el diablo, Satanás, donde mete una mentira muy sutil en medio de avisos que pretenden embaucar el corazón y los apetitos emocionales y sensuales de la mujer. Le dice: el día que ustedes coman de él, los está tentando por la parte física, abrirán los ojos. ¿Acaso quién no quiere abrir los ojos? ¿Acaso quién no quiere comprender mejor las cosas? Y casi como entre paréntesis, como casi para que Eva no se entere, pero queda clavada la espinita, como hace exactamente la serpiente, clava un veneno que después empieza a regarse por todo el cuerpo y va produciendo la muerte poco a poco. Dice él: y serán como Dios. Él sabía que eso era mentira, pero el mismo diablo había usado esta frase más de una vez. Vamos a verlo más adelante. Y al cerrar ese pequeño paréntesis, comenta: conocedores del bien y del mal. Otra vez lanza un anzuelo y pesca. ¿Quién no quiere conocer algo más sobre esta vida? Siendo como Dios, porque Dios conoce absolutamente todo, pasado, presente y futuro. Conoce el bien y el mal. Y el ser humano, al ser finito y temporal de alguna manera, no conoce el futuro y olvida su pasado fácilmente. No conoce las cosas completamente en sus consecuencias. Aquí Satanás ofrece la tentación: ustedes quieren conocer todo como Dios, pero esto va más allá. Vamos a ver que esto implica muchas otras cosas. Serán como Dios. Ese pecado que Satanás trata de meter en el corazón de Eva, que de hecho fue inoculado y de hecho fue transmitido generación tras generación hasta nosotros, y va a llegar hasta la última generación de la tierra, que es lo que estamos viendo hoy.
cómo el mundo se desvive por ser como Dios, es eso mismo que hizo Lucifer cuando todavía no era Satanás, cuando estaba en el cielo, en Isaías 14, 12 al 14. Yo repito muchísimo los pasajes porque el Señor hace un trato conmigo muy particular. Cada vez me da un entendimiento más profundo, mayor, más amplio de pasajes muy conocidos. No dice, pero ya lo he leído 10 veces, 15 veces. El Señor dice, bueno, la próxima vez vas a conocer otra cosa que te va a sorprender. Así que espero, hermanos, que tomen ustedes estas palabras tan repetidas de la misma manera, con una curiosidad espiritual invaluable, profunda, que desea profundizar cada vez más en las cosas de Dios. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, Lucifer? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. No pierdan de vista esto, hermanos, porque aquí hay muchas cosas. Hay deseo de poder, deseo de vanagloria, deseo de rebelión, orgullo, dominio, cosas que vamos a ver a lo largo de este tema hoy. Pero el versículo que nos interesa es el 14. Dice Lucifer, subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Comparen por favor con la palabra que está en Génesis 3:5. Y serán como Dios, le dice Lucifer a Eva. Y él se había dicho a sí mismo, seré semejante al Altísimo. Bueno, tenemos aquí la sumatoria de varios pecados que no son tan obvios como el homicidio, como el robo, como el adulterio. Y por la misma razón orábamos que el Espíritu Santo iluminara nuestro ser y corazón para poder comprender que más de las veces que quisiéramos confesar, este pecado se ha presentado en nuestras vidas y como tal ha traído consecuencias a veces imperceptibles, otras veces más marcadas y hasta nefastas a nuestra vida espiritual. A veces no creemos que ciertos comportamientos sean problemáticos y mucho menos que sean pecados graves. Querer ser como Dios es uno de esos primeros pecados, junto con la vanagloria que le vemos aquí a Lucifer, la soberbia y la rebeldía. Pero hace 2 o 3 minutos decíamos que esta es la característica oculta de este mundo y hoy con mayor notoriedad que hace unos siglos. Hay un afán por la vanagloria, porque el nombre mío sea conocido, reconocido, sea famoso. Si lo logro a través de un título, bien. Si lo logro a través de un esfuerzo en la profesión, bien. Si lo logro a través de un reality, bien. No importa cómo. Si lo logro a través de ser un youtuber que tenga muchas visitas, bien, porque ahí además voy a lograr dinero. Vanagloria, soberbia, porque mucha de esta gente terminan con la consabida frase, usted no sabe quién soy yo. Y por tanto, la rebeldía. Estamos viendo casos frecuentes de famosos que se levantan en soberbia porque ya se creen los dueños del universo y entonces mandan a callar a las autoridades y a todos los que antes eran sus pares o iguales. Hoy ya ellos son mejores que todo el mundo, exactamente lo mismo que hizo Lucifer. Este es el problema de estos pecados. Va produciendo un cambio imperceptible en el corazón y un daño gravísimo, porque estas personas ya no congenian fácilmente con el resto, ya no conviven en armonía. Ahora ellos siempre tienen la razón
y siempre son lo mejor de lo mejor. Estudios, trabajos, logros, todo esto va en función de estos 4 pecados que hablábamos atrás. Lograr renombres, posiciones, poder, dominio, reinado. Y es lo mismo también que vemos en episodios de la Biblia como la Torre de Babel, donde los hombres querían hacerse un nombre y llegar hasta el cielo una vez más, de las tantísimas que ha intentado el hombre a lo largo de la historia, cosa que está haciendo hoy con la ciencia, con el manejo de la genética, con el manejo de las partículas elementales, los aceleradores de partículas, con el manejo de los mundos virtuales y con el manejo de la brujería y de los fármacos, tratando de controlar mentes. El intelectualismo, la ciencia, la política tramposa, los honores de los faraones, las pirámides y tantos monumentos antiguos, todo eso es evidencia de la infinita soberbia que puede albergar el corazón humano. El pasaje que vamos a ver hoy está en el libro de Jueces y empezamos en el capítulo 13, versículo 24 y 25, y luego pasamos al capítulo 14, y es la historia de Sansón. Sansón tenía un gran llamado para un gran ministerio que era la liberación del pueblo oprimido de Israel, y tenía un grandísimo don de parte de Dios junto con la presencia del Espíritu Santo. Hubiera podido ser uno de los mejores ministros de Dios a lo largo de la Biblia, junto con otros connotados como Moisés, como Daniel. Pero Sansón tenía un problema que vamos a ver. Versículo 24 del capítulo 13. Y la mujer, la madre de Sansón, dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Dios lo bendijo. Desde el principio vemos constantemente la intervención del Señor. Versículo 25. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, como lo haría repetidas veces, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Descendió Sansón a Timnat, en el capítulo 14, versículo 1, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Miren cómo es la Biblia de sutil y cómo tiene uno que tener los ojos abiertos. Uno diría, bueno, sí, lo normal, un hombre que mira a una mujer. No, la Biblia aquí, en este caso, no comenta ni negativa ni positivamente, ni a favor ni en contra, pero con un solo comentario nos deja ver muchas cosas. Lo confirma el versículo 2. Y subió Sansón y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. No fue simplemente una mirada, fue todo un capricho, un deseo, una lujuria, y de una vez, sin meditar, para decidir con sabiduría, ya la estaba pidiendo por mujer, por esposa. Siendo judío y conociendo de la sabiduría de los judíos, que valoran profundamente la unidad matrimonial y familiar. Pero Sansón aquí empieza a mostrar que es un presuntuoso que se guía por sus propios primeros impulsos, que no tienen ningún autocontrol, ninguna autodisciplina, y que solamente ve la apariencia. La palabra es clara, dice: el hombre mira la apariencia, pero el Señor ve el corazón. Aquí Sansón, que tenía la unción del Espíritu como pocos en el Antiguo Testamento, porque ustedes recordarán que el Espíritu no actuaba en el Antiguo Testamento como actúa en el Nuevo. El Espíritu Santo es para todos los creyentes en el Nuevo, pero en el Antiguo solamente se manifestaba en aquellos que le placía a él como Dios. Sansón fue uno de esos escogidos.
para mostrar también que no solamente es el poder de Dios, sino que hay que tener un corazón dispuesto. En este caso, Sansón no tenía ese corazón que llamamos dócil, sometido, rendido a Dios. Era un corazón bastante vanaglorioso y rebelde. Sus padres obviamente le advierten en el versículo 3, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Ya la advertencia estaba en oídos de todos los judíos, ya se sabía, ya se conocía que siempre se debía buscar pareja, esposa, entre los mismos judíos, para no hacer yugo desigual. Y lo peor es que ese yugo lo va a establecer con uno de los peores enemigos de Israel, los filisteos. De hecho, hoy continúan. Los filisteos, algunos dicen que son los orígenes de los actuales palestinos. No todos están de acuerdo con eso. Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ese es mi capricho, a mí me gusta, yo soy un chino chiquito, aquí estoy con pataleta, y tú, papá, tienes que darme gusto en esa pataleta. Se ve una completa inmadurez. Solamente se guía por los sentidos. Ahora, la pregunta es un poco atrevida. ¿No es eso querer ser como Dios? ¿Querer hacer lo que Dios hace sin rendir cuentas a nadie? Pero la diferencia es que Dios obra sabiamente. Pero bueno, independientemente de eso, ¿no es eso lo que quiere Lucifer? ¿Hacer lo que Dios hace, como lo hace libremente, sin tener jueces, controladores, auditores? Que lo que nos atrae sea lo que se hace. Cualquier capricho sea satisfecho inmediatamente. Eso es una parte de querer ser como Dios. Jueces 14, versículo 8 y 9. Tiempo después, al volver para tomar a la mujer, Sansón se apartó del camino para ver el cadáver del león, y se encontró con que en el cadáver había un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿Qué ocurrió aquí? Que en sus ires y venires, Sansón se había encontrado con un león joven y fue tomado por el Espíritu Santo y cogió al león y lo despedazó y lo dejó muerto. Los judíos sabían muy bien por la ley que todo cadáver contaminaba y por esta razón siempre se apartaban. Pero miren lo que hace Sansón. 14:9 de Jueces. Sansón tomó el panal que estaba en el cadáver y se fue comiéndolo por el camino. No solo lo tocó, sino que además comió de lo que estaba contaminado. Y miren lo que además hace. Y cuando alcanzó a sus padres, les dio miel para que comieran, aunque no les dijo que la miel la había tomado el león. Esto es como el papá borracho que le da cerveza a su hijo para que lo acompañe en su pecado. Una vez más aquí Sansón hace lo primero que se le viene en gana, pero además de eso arrastra a otros, todo un ministro de Dios, todo un ungido para liberar al pueblo de Dios. Aquí está en franca desobediencia de la ley judía. Nosotros, por nuestra parte, a veces desobedecemos aquello que claramente se nos ha prohibido por la Escritura. El Señor nos dice tal cosa y uno dice: no, eso no es para mí, yo puedo hacerlo, no me va a pasar nada. Pregunta: ¿no es eso querer ser como Dios? Porque Dios obra y sobre Él no vienen consecuencias, porque Él es el dueño de todas las cosas. Hasta aquí Sansón tendría tranquilidad de conciencia, ya ha hecho varias metidas de pata, simplemente, no tienen otro nombre. Yo me pregunto, sabiendo que era escogido desde el vientre, sabiendo que era el resultado de la oración de su madre,
sabiendo que el espíritu lo quería para él, y comete estas cosas, ¿podría dormir tranquilo? Yo digo que lo más probable es que no tuviera paz. Y empezamos a ver otra característica de Sansón, es que él no aprende de los errores cometidos antes. ¿Encontraría entonces cada día miel, así como esto que acabamos de ver, o más bien una dosis mayor de amargura? Y vamos a ver que esto es lo que ocurre precisamente en la vida física y espiritual de Sansón. Empieza a encontrarse con una cantidad de personajes y de circunstancias que lo van cercando poco a poco. Igual que ocurre en nuestras vidas, cuando cometemos un error a sabiendas y lo cometemos varias veces, nuestra vida se va llenando de consecuencias oscuras. Jueces 14, 16 y 17. La mujer de Sansón se echó a llorar y le dijo: tú no me quieres, más bien me odias, pues no me has dicho cuál es la respuesta al enigma que propusiste a mi gente. Y Sansón respondió: si ni a mis padres les he dado la respuesta, ¿crees que te la daría a ti? Ahora Sansón se divierte en la fiesta de matrimonio, proponiendo dizque un enigma, que más bien parece una trampa, a los invitados filisteos, y el propósito es que ellos no lo puedan descifrar para que le paguen una cuota en vestidos, en ropa. Por consiguiente, los filisteos entonces van a la mujer, que es el punto álgido de Sansón. El enemigo siempre descubre el talón de Aquiles fácilmente, el enemigo que anda como león rugiente y sabe cuál es la debilidad de ese pecador. Entonces usa a la mujer que tanto atrajo a Sansón para que ella manipule a Sansón y le saque el secreto. Versículo 17, y su mujer lloró ante él los 7 días del banquete. Ustedes se imaginan semejante boda tan alegre, recién casados, y ella llore y llore y llore y llore. ¿Qué dice? Que porque Sansón no le quiere comentar cuál es la solución del enigma. Pero tanto presionó a Sansón que al 7º día éste cedió y le dio la respuesta. Entonces ella fue y lo hizo saber a su gente. Ahora Sansón empieza a recoger lo que ha sembrado. Del caos que ha establecido afuera, empieza a recibir el fruto de su tendencia a desobedecer. Ahora es la mujer la que lo desobedece a él, no está unida con él. De su propia debilidad de las mujeres, ahora la mujer es su propia daga. Y de no aprender del pasado, porque vamos a ver que este caso con las mujeres se repite 3 veces durante la vida de Sansón. Jueces 14:20. Y la mujer de Sansón fue entregada a uno de sus amigos, el padre de la novia. Cuando vio que los pobres amigos filisteos habían sido muertos por Sansón por causa del enigma, entonces le quitó a la mujer y se la entregó a otro. Pregunta: aunque haya sido un capricho, es natural suponer que hubo un sufrimiento en el corazón de Sansón y en su dignidad como varón. Le robaron la mujer que él había buscado para matrimonio. Como la buscó mal, como no la buscó en la voluntad de Dios, entonces ahora Satanás se la quita de las formas más arteras y sucias. Juan 15:18. Pero Sansón tenía mucha sed, así que clamó al Señor y le dijo: tú me has usado a mí, terrible, que soy tu siervo para salvar a tu pueblo, y ahora tendré que morir de sed y caer en mano de estos incircuncisos. Qué planteamiento el que le está haciendo Sansón a su creador. Está contendiendo con Dios como si fueran iguales. Se le subió la soberbia a la cabeza. Ahora él se cree que es como Dios. Le está reclamando a su creador. Y nosotros a veces hacemos eso. Cuando Dios no nos da lo que queremos. Cuando Dios no satisface la supuesta necesidad que tenemos.
Creemos que Dios debe servirnos y nos resentimos tan silenciosamente que solo Dios lo sabe. De hecho, en toda la historia de Sansón es el único versículo donde se expresa ese resentimiento hacia Dios. Sansón de aquí para adelante se queda callado. Aparentemente no hubo mayor implicación, pero vemos que sí, toda la vida de Sansón estuvo marcada por una contienda silenciosa entre su voluntad y la voluntad de Dios. Por eso, estas acciones, estos pensamientos, estos sentimientos repercuten en una vida espiritual a veces fría y a veces alejada. A veces no nos explicamos por qué el hermano que lleva 5 años en la iglesia todavía no parece despegar. Esta podría ser una de esas razones. En algún momento tuvo una necesidad, le pidió a Dios algo y Dios no lo concedió porque no lo consideraba conveniente, porque no era oportuno, y el hermano se resintió, continuó congregándose, continuó leyendo la palabra, pero sin corazón. Creemos que Dios debe hacer lo que nos parece y nos ofendemos entonces, pero no lo mostramos. Esto es mucho más frecuente, hermanos, de lo que decimos, confesamos y pareciera. Así que esto significa que hay que hacer un examen muy profundo de nuestra conciencia, de nuestro espíritu, con total sinceridad y humildad, diciéndole: Señor, aquí estoy. Padre, si me muestras algo que no me gusta, pero que va a mejorar mi relación contigo, aquí estoy, Señor. Agacho mi cabeza delante de ti. Porque nuestra espiritualidad, con ese resentimiento, esa contienda continua con Dios, se torna poco humilde. Es una espiritualidad soberbia, es una espiritualidad resentida. Jueces 16:1. En otra ocasión, Sansón fue a Gaza. Allí vio una prostituta y tuvo relaciones con ella. Segunda vez que le pasa. Ve una mujer y de una vez. Caemos una y otra vez en modelos de vida errados. Sansón ya debía haberse preguntado qué pasó con su primera mujer. Ahora va de mal en peor, busca una prostituta. Y eso lo que hace es aumentar las heridas y los errores, porque no ha sanado esa porción de su vida con Dios. Jueces 16:4. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Tercer caso afectivo en su vida. Ahora viene Dalila, la reconocidísima protagonista de la tragedia de Sansón. 16:5. Los jefes filisteos fueron a visitarla y le dijeron: recurre a tu astucia y averigua en qué consiste su gran fuerza y cómo podemos vencerlo. Entonces vendremos y lo ataremos para controlarlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Ya se había unido a una prostituta. Ahora se une a una mujer que actúa también como prostituta, porque vende su corazón, su dignidad por dinero, vende a su marido. A estas alturas, Sansón ya no debería tener nada de vida espiritual. Ya estaba pensando solo en sexo, solo en traiciones, no debería tener paz. El león rugiente está buscando siempre cómo devorar al incauto, al necio y al desobediente. Un ministro de Dios con estas características, ¿se lo pueden imaginar? Y que los hay, y muchos. Una cosa es lo que aparentan en un púlpito, en una pantalla. Otra cosa es su vida personal. Por eso es que Dios busca corazones
de discípulos. Jueces 16, 19 al 21. Y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a maltratarlo, pues su fuerza lo había abandonado. Entonces le gritó: Sansón, los filisteos te van a atacar. Cuando Sansón despertó, creyó que podía escapar como en otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. No era el cabello, era el Señor, la causa de su fuerza. Es el Señor la causa de nuestra fuerza. No es la iglesia, no es la Biblia, en el sentido de abrirla y leerla como un diccionario, sino es la relación de la que se arranca después de leer la palabra hacia el autor de esa palabra. Versículo 20, versículo 21. Y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos. ¿Por qué le sacaron los ojos? Porque Sansón nunca vio, nunca tuvo visión espiritual, nunca supo entender cuál era la mujer que le convenía y la que no, las amistades que debía tener y las que no. Siempre se metió con el enemigo de Dios. Las consecuencias muy obvias. Y lo llevaron a Gaza. Allí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. Se había creído muy libre, que había hecho lo que le había parecido, y ahora era esclavo, encadenado y ciego. Salmo 147, 6. El Señor exalta a los humildes y humilla hasta el polvo a los soberbios. Salmo 147, 6. Toda esa cadena de dolores de Sansón se evita examinándose y pidiendo perdón al Dios Altísimo. Terminamos el pasaje de Jueces con el versículo 28 hasta el 31. En ese momento, Sansón clamó al Señor, finalmente, se volvió al Señor y le dijo: Señor mi Dios, ahora sí es mi Dios, ya está encadenado, ya está esclavizado, ya está ciego, ya se dio cuenta que su vida no tenía sentido. Acuérdate de mí en este momento. ¿Cómo somos de soberbios? ¿Cómo cuando tenemos las cosas pensamos que no necesitamos de Dios? Y a veces entonces Dios tiene que dejarnos sin nada para que nos estrellemos con la realidad de que nada podemos sin Él. Hay que tener temor a eso. Que Dios nos quite nuestros ídolos. Temor en el sentido de que eso va a doler muchísimo, pero alegría en el sentido de que nos va a permitir en su gran misericordia volver a Él. Por favor, dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Al decir esto, Sansón asió las 2 columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo y, apoyándose con las 2 manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba: no me importa morir junto con los filisteos. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir, Sansón mató a más gente de la que había matado en vida. Finalmente ese era su ministerio, liberar al pueblo de los opresores. Lo cumplió al final, pero de una forma muy deshonrosa. Sansón no fue de los mejores ministros del Señor. Entre los jueces no descolla. Tampoco se enseña en ningún instituto como un ejemplo para imitar, sino más bien como lo que no hay que hacer en la vida respecto de Dios. Por eso, hermanos, el último versículo, Juan 3:30. Esta es la enseñanza de oro. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Yo debo
disminuir cada día. Yo debo aumentar la humildad de mi corazón, de mi mente y de mi espíritu, y permitir que el Señor se manifieste cada vez más con su poder y su gloria. Porque de otra manera mi vida cristiana va a ser muy triste, de pronto hasta con un final muy amargo. Todo por causa de la rebeldía, de la soberbia, de la vanagloria y sobre todo de ese deseo oculto, infinitamente oculto, tramposamente oculto, que tenemos en el corazón de querer ser como Dios. Recuerden que Satanás inoculó ese pecado en los primeros padres y ese pecado pasó a todas las generaciones de la raza humana. O sea, que tú lo tienes, hermano, y yo lo tengo. Por tanto, tenemos que buscar urgentemente el remedio, que es Cristo, quien coloca en nosotros la humildad que Dios requiere para poder bendecirnos. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos más de tu poder hoy, Señor, porque nuestra carne se levanta a veces con tanta fuerza, Señor, y con tanto engaño, buscando querer ser dioses, hacer nuestra santa voluntad, Señor. Por eso, Padre, tu Espíritu, el poder de tu Espíritu sobre nosotros, abriéndonos los ojos, dándonos la conciencia del enemigo oculto que tenemos en nuestra carne y del enemigo que está rondando siempre buscando a quien devorar. Presérvanos de esos dos enemigos, Señor, y haznos como el Señor Jesucristo, que nosotros menguemos y que Él crezca cada día más, Señor. Amén y amén. Tu presencia.